Buenas tardes chicos o buenos días cuando ustedes puedan ver el video, que Dios les bendiga. Miren, me encuentro en el salón de ustedes, acá donde hay muchos recuerdos, donde hay muchas travesuras de ustedes, muchos diálogos de todo. Pues el día de hoy voy a explicar la clase. Hola chicos, Dios les bendiga. Vamos a tener el tema hoy de trabajo colonial. Seguimos con el tema de los conquistadores y hoy vamos a hablar sobre cómo se estableció el trabajo. A raíz de los conquistadores, pues ellos vieron y explotaron las tierras y se encontraron que en América había oro y plata. Cabe mencionar que no es en toda América, solamente en ciertas partes, y la parte de Centroamérica que no producía oro y plata lo agarraron para agricultura y ganadería. Algunos de sus principales productos agrícolas eran el cacao, la caña de azúcar y el añil. Los productos de estos cultivos, así como las necesidades de extensas tierras para la ganadería, fue una de las causas del arrebato de tierras indígenas comunales que dio origen al latifundio. Miren, a la hora de que ellos vinieron, pues vieron que las tierras eran productivas, como ustedes lo pueden ver en Guatemala, pues las tierras de ustedes en casita, en el patio, si tienen tierra en el patio y siembran alguna semilla, pues esta es fructífera. Los conquistadores se dieron cuenta de ello, que en las tierras centroamericanas toda la tierra era fructífera y empezaron a explotarla. Empezaron a arrebatarle a los indígenas sus tierras para poder ser trabajadas y agarraron a los mismos indígenas para poder trabajar las tierras. Este trabajo colonial se dividía en tres partes: encomienda, repartimiento y monopolio comercial. La encomienda tiene dos etapas. La primera, que ocurre en 1524 a 1542. La encomienda consistía en la entrega del grupo de indígenas a un colonizador para que lo trabajaran en sus tierras. O sea, ellos repartían a los indígenas y a las tierras. La segunda etapa fue en 1543, que se le concedía el encomendadero el derecho de cobrar el tributo de un pueblo de indios a cambio de proporcionarles medios para subsistirles. Esto sucedió después de las leyes nuevas. Muy bien, está dividida en dos etapas. El repartimiento fue una institución autorizada por la corona española en 1574, que obligaba a que los varones de 16 a 60 años de las comunidades indígenas trabajaran en las tierras, minas y otros servicios durante una semana al mes. Cada indígena recibía el pago de un real diario. Y el monopolio comercial. Los españoles impusieron el sistema de monopolio comercial. Las colonias solo podían comerciar con España. De esta forma garantizaban que otras naciones europeas no se beneficiaran con los recursos naturales que se explotaban en las colonias. Vamos a leer esto. Dice: cuando los conquistadores habían realizado un excelente trabajo, la corona española les donaba una hacienda. Las haciendas eran grandes extensiones de terreno destinadas a la producción agrícola. La posesión de estas tierras estaban sujetas al cumplimiento de determinadas reglas. La mayoría de las haciendas utilizaban el trabajo forzado de los indígenas y esclavos africanos. El nombre propio de las haciendas se relacionaba con su ubicación geográfica. El trabajo vemos que no era favorable para los indígenas, pero sí para los conquistadores, porque emplearon eh, sacar todo lo que podían de las tierras americanas, no solamente oro y plata en algunas regiones o lugares, sino también agricultura y la explotación a nuestros indígenas. Bueno, vamos a ver esta página 128, que es la que ustedes tienen que hacer. Dice: observa el mapa de América del siglo XVI y el actual. Enumera tres diferencias con la geografía real americana. Investiga el concepto del cartografía. Bueno, acá yo les voy a dar un ejemplo y dice el tamaño del continente, las divisiones políticas actuales, la forma de Sudamérica. Ustedes pueden observar las dos. Cartografía es la ciencia que une las medidas de un área que realizan una representación gráfica de la misma. Bueno,
Miren acá, dice, los enunciados anota la fase de la conquista correspondiente. Ya ustedes leerán, ya les di un poco del chivo ahí. ¿Por qué crees que los españoles necesitaban tener el control militar sobre las colonias por medio de las capitanías generales y ya se había conquistado el territorio? Muy bien, la respuesta es las capitanías generales se instituyeron en las regiones con importantes estrategia y militar por la necesidad del control de la población indígena rebelde o ataques piratas y contrabandistas. Los españoles necesitaban tener controlada a la gente porque se podía ir en contra de ellos y no estaban fuera de la razón porque obviamente ellos estaban peleando por sus tierras. ¿De qué manera vieron afectadas las comunidades indígenas con la llegada de los españoles? Ese criterio es el que tengo acá. La vida de los indígenas cambió por completo. Se les impuso una nueva cosmovisión, religión y cultura. Los conquistadores se apropiaron de sus tierras y recursos, tuvieron que trabajar como esclavos para poder sobrevivir. Sus derechos fueron violados. Recuerden que estas tierras no estaban inhabilitadas, estaban habilitadas por los indígenas y con la llegada de los españoles vinieron a violentar todo lo que ellos tenían. Es como que alguien de ustedes estuviera en su casita y llegara a quitarlos y despojarlos de todo sin ningún derecho. Obviamente ellos no tenían un comprobante como ellos que estaban un poco más desarrollados, pero las tierras eran totalmente habilitadas. Investiga el código de trabajo. Esto sí quiero que ustedes lo verifiquen acá y se los voy a acercar. El Código de Trabajo de Guatemala y enumera 3 artículos que se hubieran violado durante la colonia. Si esta ley hubiese existido entonces, de esto hablo. Si esto hubiese existido antes, no hubiesen podido entrar a las tierras y tomarlas como que fueran de ellos. Artículo 9 de la Constitución. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. Artículo 10. Se prohíbe tomar cualquier clase de represalias contra los trabajadores con el propósito de impedirles parcial o de totalmente el ejercicio de los derechos que le otorga la Constitución. Artículo 14. Se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos o políticas. Muy bien, chicos. Esto sí, los voy a dejar así acá para que ustedes puedan copiarlo. Y pues espero que les pueda servir y recordemos que no, la clase de sociales no es para crear un odio a los españoles, no, la historia sigue y ellos se equivocaron y tiempo después se peleó, se luchó y se ganó la independencia del país y las leyes que ahora están amparadas para que pueda ser una sociedad mejor. Cabe mencionar, chicos, que sin la llegada de los españoles no hubiese habido muchas cosas de las que actualmente conocemos. Esta es la otra tarea que ustedes tienen, estas páginas. A lo largo de casi 3 siglos de colonización, las manifestaciones culturales de los habitantes de Centroamérica también sufrieron un mestizaje. La cultura indígena original se vio coartada y reprimida. Sin embargo, sobrevivió al fusionarse con las manifestaciones culturales procedentes de España, que hubo aquí una fusión de la cultura indígena con la cultura española. A esa conjugación de ambas culturas se le denomina sincretismo. ¿Cómo, chicos? Sincretismo, la fusión de la cultura indígena con la cultura española. Las diferentes ramas del arte como la pintura, escultura, música y arquitectura tuvieron una clara influencia española. Muy bien, van a realizar ustedes la actividad de estas 2 páginas y eso es todo por la clase. Estoy para servirles, chicos.